Cuando un millonario salía de su oficina en un gran y lujoso edificio empresarial en las afueras de la ciudad, aquella tarde decidió hacer algo diferente. Dar un pequeño paseo antes de tomar su coche y volver a casa. Después de unos minutos caminando, notó a un hombre sin hogar sentado en la acera junto a dos perros. Lo que realmente llamó su atención fue uno de ellos, un pastor alemán que le parecía sorprendentemente familiar. Y al llamarlo por su nombre, el perro levantó la mirada y lo observó directamente. Lo que ocurrió después te conmoverá profundamente. Sigue viendo este vídeo para descubrir el desenlace. Y aprovecha para suscribirte al canal. Cada semana te traemos historias emocionantes sobre pastores alemanes. La luz de la tarde proyectaba largas sombras sobre la avenida de los grandes complejos empresariales de la ciudad. Ricardo Méndez, un ejecutivo millonario, CEO de una de las mayores empresas de tecnología del país, decidió desviarse de su camino habitual. Normalmente, el empresario de 38 años iría directo a casa en su coche ejecutivo después de otro agotador día de reuniones, pero algo, quizás intuición, quizás simplemente el deseo de estirar las piernas, lo impulsó a dar un paseo. Vestido con su impecable traje, Ricardo desentonaba en aquel paisaje urbano lleno de personas siempre apuradas. Algunas de esas personas lo observaban con curiosidad mientras él aflojaba la corbata, intentando liberarse de la sensación de encierro que últimamente lo acompañaba, incluso fuera de la oficina. El éxito tiene su precio, pensó, reflexionando sobre cómo había cambiado su vida en los últimos 5 años. De una bancarrota casi total a la presidencia de una de las empresas de tecnología asistencial más prometedoras del país, un viaje que pocos creerían posible. Materialmente, tenía todo lo que cualquiera pudiera desear. Entonces, ¿por qué esa sensación persistente de vacío? Fue entonces cuando vio, en la acera por donde caminaba, a un hombre de avanzada edad sentado en un banco desgastado. No fue el hombre en sí lo que llamó su atención, sino los dos perros acostados a sus pies, uno blanco, de raza indefinida, y el otro, un pastor alemán. El hombre compartía un sencillo bocadillo con los animales, dividiendo cuidadosamente cada pedazo en 3 partes iguales. Ricardo habría seguido su camino, pero algo en el pastor alemán lo hizo detenerse abruptamente. Había algo familiar en ese animal, el patrón de su pelaje, la postura atenta incluso en reposo, y sobre todo. «No puede ser», murmuró Ricardo, dando unos pasos más cerca. El perro levantó la cabeza, alerta por la presencia del desconocido. Fue entonces cuando Ricardo lo vio, la marca distintiva en el pecho del animal, una mancha blanca en forma de luna que parecía brillar contra el pelaje oscuro. «Klaus». La palabra escapó de sus labios antes de que pudiera contenerla. Las orejas del pastor alemán se alzaron de inmediato, y su cabeza se inclinó en un gesto que Ricardo conocía tan bien, una mezcla de curiosidad y reconocimiento. El hombre en el banco notó la reacción del perro y miró a Ricardo con una expresión cautelosa. «¿Puedo ayudarle, señor?», preguntó con una dignidad que contrastaba con su ropa gastada y su aspecto cansado. «Este perro». Ricardo vaciló, su mente era una tormenta de recuerdos y dudas. «¿Cuánto tiempo lleva con usted?». «El alemán». El hombre acarició la cabeza del pastor alemán. «Casi 3 años ya». «¿Por qué lo pregunta?». «3 años». El tiempo coincidía perfectamente. Ricardo sintió como su corazón se aceleraba. «¿Tiene una cicatriz en la pata trasera derecha?». «Una marca de cirugía». El hombre frunció el ceño, visiblemente incómodo con el interrogatorio. «Mire, señor, no sé qué pretende, pero estos perros son mi familia». «Si está insinuando que...». «No, no es eso», interrumpió Ricardo, dándose cuenta de cómo sonaba su aproximación. «Es solo que, este perro se parece mucho a uno que tuve. Un pastor alemán llamado Klaus que desapareció hace 3 años». Al escuchar el nombre Klaus, el pastor alemán se levantó, con los ojos fijos en Ricardo con una intensidad que hizo que el empresario contuviera la respiración. El otro perro blanco también se puso en pie, colocándose sutilmente entre el desconocido y su compañero humano. «Mire», dijo Ricardo, sacando cuidadosamente su móvil del bolsillo. «Tengo fotos». Con manos temblorosas, abrió la galería y encontró una imagen de hace 3 años. Su hija Laura, entonces de 12 años, abrazada a un pastor alemán con una inconfundible mancha blanca en forma de luna en el pecho. El hombre miró la foto, luego al perro a su lado, y nuevamente a Ricardo. Su rostro se endureció con una mezcla de emociones,
desconfianza, miedo y algo que parecía resignación. «Mi nombre es Ricardo Méndez», dijo el empresario, extendiendo la mano. «Y creo que he encontrado a mi perro perdido». ¿Alguna vez has vivido o presenciado un reencuentro inesperado que lo cambió todo? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides dejar tu like. Y quédate en el vídeo para ver lo que viene a continuación. Te va a llegar directo al corazón. La oficina de Ricardo permanecía en silencio mientras contemplaba la fotografía sobre su escritorio, una imagen de hace 5 años que mostraba a su familia completa. Él, su esposa Ana, fallecida hacía 4 años, Laura sonriendo en su silla de ruedas y Klaus, el pastor alemán sentado fielmente junto a la niña. «¿Papá?». La voz de Laura interrumpió sus pensamientos. A sus 15 años, se había convertido en una adolescente decidida, que enfrentaba su condición con una fortaleza que a menudo sorprendía a Ricardo. «¿Estás bien? Te noto distante desde ayer». Ricardo vaciló. ¿Cómo contarle a su hija que posiblemente había encontrado a Klaus, el perro que fue mucho más que una simple mascota para ella? El compañero entrenado específicamente para ayudarla después del accidente que limitó su movilidad cuando tenía 7 años. «Laura», comenzó con cuidado, «necesito contarte algo, pero no quiero que te hagas ilusiones». Los ojos de la adolescente se abrieron con una mezcla de curiosidad y temor. «¿Qué pasó?». «Ayer, en la ciudad. Creo que vi a Klaus». El silencio que siguió fue ensordecedor. Laura se quedó completamente inmóvil, como si temiera que cualquier movimiento disipara aquella posibilidad. «¿Estás seguro?», preguntó finalmente, en un susurro apenas audible. «No del todo», admitió Ricardo. «Pero la marca en el pecho, la cicatriz de la cirugía, la reacción cuando llamé su nombre. Es demasiada coincidencia». La mente de Ricardo volvió inevitablemente a 3 años atrás, cuando todo se derrumbó. Tras la muerte de Ana por cáncer, su empresa de tecnología asistiva enfrentó una crisis devastadora. Los acreedores golpeaban la puerta, hubo despidos, y la casa donde vivían estaba a punto de ser embargada por el banco. En medio de ese caos, Klaus desapareció. Un día, simplemente ya no estaba. La puerta trasera había quedado abierta por descuido durante una mudanza apresurada a un apartamento más pequeño. Ricardo recordaba vívidamente la devastación de Laura, que ya había perdido a su madre y ahora también a su fiel compañero. «Buscamos durante semanas», murmuró Ricardo, más para sí mismo que para Laura. «Pusimos carteles por todas partes, llamamos a refugios». «Él era especial», dijo Laura, con los ojos llenos de lágrimas, fijos en la fotografía. «No era solo un perro de asistencia. Él entendía». Ricardo asintió. Klaus había sido seleccionado desde cachorro para un programa de entrenamiento de perros de servicio. Durante 2 años, aprendió a ayudar a personas con movilidad reducida, recoger objetos, abrir puertas, servir de apoyo, incluso activar alarmas en caso de emergencia. Cuando Laura sufrió el accidente que afectó su médula espinal, Klaus se convirtió en su sombra protectora. «¿Recuerdas cómo siempre sabía cuando estabas triste, incluso antes que tú misma?», preguntó Ricardo con una sonrisa melancólica. Laura sonrió entre lágrimas. «¿Y cómo se acostaba junto a mi cama en los días malos, sin que nadie se lo pidiera?». El vínculo entre la niña y el perro había sido instantáneo y profundo. Klaus no solo realizaba tareas prácticas, como alcanzar el teléfono, traer libros o ayudar con las puertas, ofrecía un tipo de apoyo emocional que ningún humano podía proporcionar: presencia constante, aceptación incondicional, paciencia infinita. «¿Y ahora?», preguntó Laura, devolviendo a Ricardo al presente. «¿Está con alguien? ¿Cómo lo viste? ¿Está bien cuidado?». Ricardo le describió el encuentro en la calle: el hombre mayor, con ropa gastada pero limpia, la forma cuidadosa en que compartía su comida con los 2 perros, la mirada de auténtico afecto cuando hablaba de alemán. «Parece bien cuidado, dadas las circunstancias», concluyó Ricardo. «El hombre claramente ama a los perros, a pesar de tener tan poco». Laura guardó silencio por un momento, procesando todo. «Tenemos que verlo», dijo finalmente con determinación. «Necesito saber si realmente es Klaus». Ricardo asintió, pero una preocupación persistía en su mente. Si realmente era Klaus, ¿qué harían? ¿Simplemente quitárselo a alguien que claramente dependía emocionalmente de esos perros para sobrevivir?
La situación era mucho más compleja que un simple caso de mascota perdida y encontrada. Vamos paso a paso, sugirió él. Primero, confirmemos si es realmente Klaus. Después, bueno, veremos qué es lo mejor para todos. Mientras Laura se retiraba a su habitación, Ricardo permaneció contemplando la fotografía. El destino tenía un sentido de ironía muy particular. Justo ahora, cuando finalmente había reconstruido su vida financiera, cuando su empresa de tecnología asistiva al fin despegaba, el pasado resurgía de una forma inesperada. Klaus había sido más que una mascota, era un símbolo de tiempos mejores, de una familia completa, de esperanza. Su desaparición coincidió con el punto más bajo en la vida de Ricardo. Y ahora, su posible regreso ocurría cuando, materialmente, todo parecía estar finalmente en su lugar otra vez. Pero, ¿sería realmente Klaus? Y si lo fuera, ¿cuál sería la decisión correcta? ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión difícil relacionada con el bienestar de un animal? Si esta historia está tocando tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal. El sol apenas había salido cuando Ernesto Santos despertó en el pequeño refugio improvisado que llamaba hogar, una tienda modesta, cuidadosamente montada en un rincón discreto del parque, tolerada por las autoridades gracias a su discreción y limpieza impecable. A su lado, como siempre, estaban Alemán y Theo, sus fieles compañeros de cuatro patas. «Buenos días, mis amigos», murmuró con una voz educada que contrastaba con su aspecto desgastado. Alemán, el pastor alemán, levantó la cabeza de inmediato, sus ojos ámbar reflejando una inteligencia que siempre impresionaba a Ernesto. Theo, el perro blanco más joven y lleno de energía, ya estaba de pie, moviendo la cola con anticipación al nuevo día. A sus 65 años, con el cabello completamente blanco y unas manos que aún conservaban la delicadeza de quien pasó décadas hojeando libros, Ernesto mantenía una dignidad que su situación actual no podía borrar. Su ritual matutino era meticuloso. Primero ordenaba su espacio, luego se ocupaba de su higiene personal en el baño público del parque, por último, atendía las necesidades de sus perros antes que las suyas. «Vamos, chicos. Hora del paseo matutino». Mientras caminaban por el parque aún vacío, cualquier observador atento notaría algo peculiar. Los perros no llevaban correa, pero seguían a Ernesto con una disciplina impresionante, sin alejarse nunca más de unos pocos metros. De vez en cuando, Alemán cojeaba ligeramente, secuela de una vieja herida, pero siempre se mantenía alerta y protector. 3 años atrás, Ernesto jamás habría imaginado que su vida tomaría este rumbo. Como profesor universitario de literatura, había dedicado 3 décadas a la academia, construyendo una carrera respetable y una vida cómoda. Pero en rápida sucesión llegaron los golpes, el diagnóstico de Alzheimer de su esposa, las facturas médicas imposibles, su muerte tras 2 años de deterioro, la depresión profunda que lo envolvió y, finalmente, la pérdida de su trabajo y de su hogar. «La vida tiene capítulos inesperados, ¿verdad?», comentó Alemán, que lo observaba atentamente mientras descansaban en un banco. «Algunos trágicos, otros, bueno, diferentes a lo que planeamos». El encuentro con Alemán había ocurrido una noche lluviosa, 3 años atrás. Ernesto, recién llegado a la calle, se resguardaba bajo un puente cuando notó al pastor alemán herido y empapado, temblando de frío y miedo. A pesar de su propia desesperación, no pudo ignorar al animal que sufría. «Estabas en un estado terrible», recordó, acariciando la cabeza del perro. «Herido, desnutrido, asustado, pero había algo en tus ojos, una dignidad, ¿sabes? Como si dijeras, alguna vez fui importante». Con lo poco que tenía, Ernesto compartió su refugio y su comida. En los días siguientes, llevó al perro a una clínica veterinaria comunitaria, donde el doctor Oliveira, impresionado por la dedicación de aquel hombre sin hogar, trató al animal gratuitamente. «Este perro ha recibido entrenamiento profesional», explicó el veterinario en aquella ocasión. «Probablemente fue un perro de servicio o de asistencia. Alguien invirtió mucho tiempo y dinero en él». Ernesto asintió, recordando aquella conversación mientras observaba a Theo jugando con una mariposa cercana. Theo había llegado un año después, un cachorro abandonado que Alemán literalmente encontró y llevó hasta Ernesto, como si dijera, «Este también nos necesita». La ironía no se le escapaba al exprofesor. Él, que lo había perdido todo, ahora era responsable de 2 vidas que dependían de él. Y, curiosamente,
Esa responsabilidad se había convertido en su salvación, dándole propósito cuando todo lo demás parecía carecer de sentido. Sus días ahora seguían una rutina sencilla. Por las mañanas recogía latas y materiales reciclables. 3 veces por semana ayudaba en la organización de la biblioteca comunitaria a cambio de un pequeño pago. Los sábados, participaba en un proyecto que ofrecía clases de literatura a niños de bajos recursos, un eco distante de su antigua profesión. El dinero era escaso, pero suficiente para alimentar a todos. Primero ustedes, luego yo, era su lema inquebrantable, incluso en los días más difíciles. El encuentro con aquel hombre de traje el día anterior lo había dejado inquieto. La posibilidad de que su alemán, tuviera un pasado conectado a aquel empresario adinerado resultaba perturbadora. No por una posible pérdida material, sino por el profundo vínculo que había desarrollado con el animal. ¿Qué pasará con nosotros, amigo mío?, murmuró, observando el sol que ahora iluminaba por completo el parque. Si de verdad eres ese tal Klaus. Alemán inclinó la cabeza, sus ojos fijos en Ernesto con esa expresión que siempre parecía comprender mucho más de lo que un perro común debería. Bueno, no sirve de nada anticipar problemas, concluyó Ernesto, levantándose del banco. Vamos a buscar nuestro desayuno. Hoy toca visitar a Doña Clara en la panadería. Mientras se alejaban, Ernesto no notó el coche negro que se había estacionado discretamente en la entrada del parque, ni vio a Ricardo y Laura observándolo atentamente desde lejos. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo los animales pueden darle propósito a nuestras vidas, incluso en los momentos más difíciles? Deja tu comentario compartiendo tu experiencia y no olvides darle like para apoyar nuestro canal. ¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora?, preguntó Ricardo, observando a su hija ajustar su posición en la silla de ruedas. Estaban estacionados cerca de la entrada del parque, observando a lo lejos a Ernesto y sus 2 perros, el imponente pastor alemán que creían que era Klaus, y el pequeño mestizo de pelaje caramelo que lo acompañaba fielmente. Nunca estuve tan segura de algo, respondió Laura, con la mirada fija en la figura distante del pastor alemán. Si realmente es Klaus, necesito verlo de cerca. Ricardo asintió, comprendiendo la determinación de su hija. En los últimos 3 años, Laura había enfrentado no solo las limitaciones físicas impuestas por el accidente, sino también el duelo por su madre y la desaparición de su fiel compañero. Últimamente, su condición había mostrado un leve deterioro, requiriendo más sesiones de fisioterapia y ajustes en su rutina. Vamos con calma, sugirió Ricardo, colocándose detrás de la silla. No queremos asustarlos. Mientras avanzaban por el sendero de piedras del parque, Ricardo observaba atentamente las reacciones del hombre y de los perros. Ernesto notó su presencia casi de inmediato, su cuerpo se tensó sutilmente. El mestizo, Theo, se levantó en postura protectora, pero el pastor alemán permaneció sentado, con las orejas atentas y los ojos fijos en la silla de ruedas que se acercaba. Buenos días, saludó Ricardo cuando estuvieron a una distancia prudente. Espero no estar molestando. Soy Ricardo, nos conocimos ayer, y esta es mi hija, Laura. Ernesto asintió formalmente. Ernesto Santos, respondió, con la dicción clara de quien pasó la vida en aulas universitarias. Sin embargo, sus ojos estaban fijos en Laura, notando cómo la chica no podía apartar la mirada del pastor alemán. Se parece mucho a Klaus, dijo Laura suavemente, con la voz temblorosa por la emoción contenida. El pastor alemán inclinó la cabeza al escuchar el nombre, sus orejas se adelantaron en atención. Lentamente, para sorpresa de Ernesto, el perro se levantó y dio un paso vacilante hacia la adolescente. Alemán, quédate, ordenó Ernesto con suavidad, pero había más curiosidad que autoridad en su voz. ¿Puedo acercarme a él?, preguntó Laura, mirando directamente a Ernesto con ojos suplicantes. ¿Por favor? Algo en la sinceridad de esa petición tocó al exprofesor. Tras un momento de duda, asintió. Es muy dócil, pero prefiero que se queden donde están. Deja que él decida si quiere acercarse. Ricardo permaneció en silencio, con el corazón en un puño, observando cómo se desarrollaba la escena. El pastor alemán miró a Ernesto, como pidiendo permiso, y luego avanzó lentamente hacia la silla de ruedas. Laura extendió la mano, con la palma hacia arriba, exactamente como le habían enseñado años atrás. «¿Klaus?», llamó suavemente. «¿Eres tú, amigo?».
Lo que ocurrió a continuación dejó a todos sin palabras. El pastor alemán se acercó a la silla y, en un movimiento que parecía ensayado, se posicionó a su lado, exactamente en la postura que un perro de servicio adoptaría, ligeramente adelantado, cuerpo alineado con la rueda, listo para asistir. «Dios mío», susurró Laura, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. «Es él, papá. Es Klaus». Ernesto observaba la escena con una mezcla de emociones encontradas. Por un lado, era evidente que existía una conexión genuina entre la chica y Alemán, o Klaus, como ellos lo llamaban. Por otro lado, la perspectiva de perder a su fiel compañero de 3 años le resultaba devastadora. «Fue entrenado como perro de servicio para mi hija», explicó Ricardo, notando la expresión de Ernesto. Después del accidente de Laura, Klaus se volvió esencial para su independencia y recuperación. «Lo entiendo», respondió Ernesto, con la voz controlada pese a la tormenta interior. «Siempre ha mostrado un comportamiento excepcional. Ahora sé por qué». El mestizo Theo, inicialmente cauteloso, ahora olfateaba curiosamente las ruedas de la silla, aparentemente tranquilizado por la aceptación de su compañero canino. «¿Cómo llegó a estar contigo?», preguntó Laura, aún acariciando la cabeza del pastor alemán que permanecía fielmente a su lado. Ernesto relató brevemente el encuentro bajo el puente, el estado lamentable en que encontró al animal, y los cuidados veterinarios que logró conseguir a través de la clínica comunitaria. «Estaba herido, asustado. Parecía haber viajado mucho», concluyó. «Nunca imaginé que fuera un perro entrenado, buscado por alguien. No tenía collar, ni identificación. Perdimos todo en aquella época», explicó Ricardo, con pesar. «Nos estábamos mudando a toda prisa a un apartamento más pequeño. En medio del caos, Klaus desapareció. Lo buscamos durante semanas, pero...». Un silencio denso se instaló entre ellos. El pastor alemán, aparentemente sensible a la tensión, miraba de Laura a Ernesto y de vuelta, como si entendiera el dilema que su identidad recién revelada creaba. «Él me salvó la vida», dijo Ernesto finalmente, con voz baja pero firme. «No solo en el sentido literal de compañía o protección. Me dio un propósito cuando ya no tenía ninguno». Laura asintió, comprendiendo. «Tiene ese efecto en las personas», respondió suavemente. «Conmigo también». ¿Alguna vez has sido testigo del poder que tienen los animales para conectar a personas de mundos completamente diferentes? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides dejar tu like. Quédate en el vídeo, porque aún quedan muchas sorpresas por venir. La oficina de Ricardo, en el 15º piso, ofrecía una vista panorámica de la ciudad. A través de las amplias ventanas de cristal, se podía ver el parque donde, días atrás, había vuelto a encontrarse con Ernesto y los perros, un pequeño punto verde en medio del concreto urbano. La ironía de la situación no le pasaba desapercibida al empresario. Desde su posición privilegiada, literalmente observaba desde lo alto el lugar donde un hombre sin hogar cuidaba de lo que podría ser su antiguo perro. Los resultados del último trimestre superaron todas las expectativas, comentaba Marcos, el director financiero, señalando los gráficos proyectados en la pantalla de la sala de reuniones. El nuevo modelo de silla motorizada se está vendiendo especialmente bien, y las negociaciones con el sistema público de salud parecen prometedoras. Ricardo asintió mecánicamente, con la mente lejos de allí. En los últimos 3 días, desde el encuentro con Ernesto y la casi certeza de que Alemán era realmente Klaus, se sentía dividido entre 2 mundos que no podían ser más diferentes. «¿Ricardo? ¿Algún comentario?». La voz de Marcos lo trajo de vuelta a la realidad corporativa. «Perdón, estaba pensando en las implicaciones del contrato gubernamental», improvisó, ajustándose la corbata. «Continúen, por favor». Mientras la reunión proseguía, Ricardo reflexionaba sobre el contraste absurdo entre su vida actual y la de Ernesto. Allí estaba él, presidiendo una empresa de tecnología asistencial valorada en millones, con oficinas elegantes y un equipo de cientos de empleados. Y allí estaba Ernesto, un hombre evidentemente culto e inteligente, durmiendo en una tienda improvisada, compartiendo un bocadillo con 2 perros. Lo que más perturbaba a Ricardo no era solo la disparidad material, sino cómo Ernesto, pese a su situación precaria, demostraba una dignidad y una conexión genuina con los animales que le hacían cuestionar sus propias prioridades. Esa misma mañana, Ernesto despertaba como siempre al salir el sol.
Su primer gesto, antes incluso de desperezarse por completo, fue verificar que Alemán y Theo estuvieran bien. El pastor alemán dormía plácidamente, pero el pequeño perrito blanco ya estaba alerta, observando los movimientos de su mano con ojos atentos. «Buenos días, pequeño guardián», susurró Ernesto, acariciando la cabeza de Theo. El mestizo, rescatado a un cachorro de una caja de cartón abandonada, se había vuelto tan importante en su vida como el imponente pastor alemán. Mientras preparaba la modesta comida matutina, pan con un poco de mantequilla y café instantáneo calentado en un pequeño hornillo portátil, Ernesto pensaba en el encuentro con la niña en silla de ruedas. La conexión inmediata entre ella y Alemán era innegable. La manera en que el pastor alemán había asumido automáticamente la posición de perro de servicio, como si despertara de un largo sueño para retomar una función olvidada, había sido a la vez hermoso y doloroso de presenciar. «¿La extrañas, verdad?», preguntó en voz baja al pastor alemán, que lo observaba con esos ojos profundos e inteligentes. Alemán ladeó la cabeza, como siempre hacía cuando Ernesto le hablaba directamente, en un gesto casi humano de atención. A su lado, Theo emitió un pequeño gemido, como si sintiera la tensión emocional en el aire. La rutina de ese día siguió como siempre: el paseo matutino, la recolección de materiales reciclables, las horas de trabajo en la biblioteca comunitaria organizando libros. Pero había una melancolía nueva en los gestos de Ernesto, una conciencia aguda de que su pequeña familia improvisada podría estar a punto de cambiar para siempre. De vuelta en la oficina, Ricardo finalizaba la reunión cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Laura. «¿Cómo fue la cita con el doctor Mendonca?». Ricardo suspiró. En medio de la agitación de los últimos días, casi había olvidado mencionarle a su hija la consulta con el especialista. Los nuevos exámenes confirmaban lo que ya sospechaban: la condición de Laura estaba avanzando, y ella necesitaría más asistencia en los próximos meses. «Todo bien, hablamos en casa», respondió brevemente, guardando el teléfono. Al final del día, mientras conducía de regreso a casa, Ricardo hizo un desvío impulsivo. Aparcó cerca del parque y caminó hasta el lugar donde sabía que Ernesto solía estar. Lo encontró sentado en su banco habitual, leyendo un libro desgastado a la tenue luz de un farol, con los dos perros acostados a sus pies. «Buenas noches», saludó Ricardo, manteniendo una distancia respetuosa. Ernesto alzó la vista del libro, sorprendido. «Buenas noches. No esperaba verlo de nuevo tan pronto». Alemán reconoció a Ricardo de inmediato, sus orejas se adelantaron en señal de alerta, pero permaneció fielmente al lado de Ernesto. Theo, más cauteloso, se colocó sutilmente entre el extraño y su humano. «¿Puedo?», preguntó Ricardo, señalando el espacio vacío en el banco. Ernesto asintió, marcando cuidadosamente la página del libro antes de cerrarlo. Ricardo notó que era una edición antigua de El viejo y el mar, de Hemingway. «Buen gusto literario», comentó, intentando romper el hielo. «Hay cosas que uno no pierde, incluso cuando lo pierde todo», respondió Ernesto con una sonrisa melancólica. Los dos hombres guardaron silencio por un momento, observando el parque casi vacío a esa hora. Dos mundos diferentes, dos realidades paralelas, momentáneamente conectadas por un pastor alemán con una marca en forma de estrella en el pecho. «Mi hija no deja de hablar del reencuentro», dijo finalmente Ricardo. «Ella no ha tenido muchas alegrías en los últimos años». Ernesto asintió, comprensivo. La conexión entre ellos es evidente. ¿Él fue entrenado específicamente para ella? Sí. Después del accidente, cuando quedó claro que la movilidad de Laura sería permanentemente limitada, invertimos en un perro de servicio. Klaus, o Alemán, como tú lo llamas, fue seleccionado desde cachorro por su inteligencia excepcional y su temperamento equilibrado. Mientras conversaban, Ricardo observaba el contraste entre su propia apariencia, traje caro, zapatos italianos, reloj de lujo, y la de Ernesto, cuyas ropas, aunque limpias y cuidadas, mostraban signos evidentes de uso prolongado. Sin embargo, había una dignidad en la postura del exprofesor, una integridad que trascendía su situación material. ¿Dijo que era profesor?, preguntó Ricardo. «Literatura. Durante casi 30 años», confirmó Ernesto. «En la Universidad Federal». «¿Qué pasó?». «Si no le molesta que pregunte». Ernesto acarició distraídamente la cabeza de Alemán antes de responder. «La vida, simplemente. Mi esposa enfermó. Alzheimer precoz.
2 años de tratamientos carísimos, licencia sin sueldo para cuidarla, préstamos que no pude pagar. Cuando ella falleció, ya estaba hundido en deudas. La depresión vino después, perdí el trabajo, luego la casa. La sencillez con que narraba su tragedia personal conmovió profundamente a Ricardo. ¿Cuántas personas estaban a solo unas pocas circunstancias desafortunadas de perderlo todo? Él mismo había estado al borde de ese abismo años atrás. ¿Y los perros?, preguntó, observando cómo Theo finalmente se había relajado lo suficiente como para acostarse, aunque aún mantenía los ojos fijos en él. Me encontraron cuando más los necesitaba, respondió Ernesto con una sonrisa genuina. O quizás yo los encontré. De cualquier forma, nos salvamos mutuamente. ¿Alguna vez has reflexionado sobre cómo nuestras vidas pueden cambiar por completo en tan poco tiempo? Comparte tus pensamientos en los comentarios y no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. ¿Qué tendrá Ricardo en mente para recuperar a su perro? ¿Y Ernesto, se quedará sin su compañero? ¿Tú qué crees que debería hacerse? Déjanos tu opinión aquí abajo. La cena en la casa de los Méndez transcurría en un silencio inusual. Laura movía la comida en el plato sin mucho interés, mientras Ricardo intentaba encontrar las palabras adecuadas para iniciar la conversación que llevaba días postergando. Llegaron los resultados de los exámenes, dijo finalmente, dejando el tenedor a un lado. El doctor Mendonca confirmó lo que ya sospechábamos. Tu condición está avanzando un poco más rápido de lo que esperábamos. Laura asintió, sin mostrar sorpresa. Lo sé. Últimamente he sentido más dificultad en las piernas. Recomendó intensificar la fisioterapia y Ricardo dudó antes de continuar. Sugirió que consideremos contar con asistencia más constante. Tal vez un cuidador para los días en que estoy en la oficina. No quiero a un extraño siguiéndome todo el tiempo, protestó Laura, con el rostro endurecido. Ya es suficiente tener que lidiar con las miradas de lástima en la escuela. Ricardo suspiró, entendiendo la frustración de su hija. A sus 15 años, Laura luchaba no solo contra las limitaciones físicas, sino también por el derecho a la independencia y privacidad que cualquier adolescente desea. ¿Y si?, comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. ¿Y si pudiéramos traer de vuelta a Klaus? El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Laura alzó la mirada, una mezcla de esperanza y temor brillando en sus ojos. ¿Hablaste con ese hombre? ¿Con Ernesto? Hablé con él anoche, confirmó Ricardo. Es muy diferente de lo que imaginaba. Un ex profesor universitario que lo perdió todo cuidando a su esposa enferma. ¿Y qué dijo? ¿Sobre Klaus? Ricardo se removió incómodo en la silla. No llegué a proponerle nada concreto. Pero es evidente que tiene un vínculo muy fuerte con los perros. Alemán. Klaus y el perrito blanco, Theo, son prácticamente su familia ahora. Laura bajó la mirada, procesando la información. Entonces no podemos simplemente pedir que nos devuelva a Klaus. Técnicamente podríamos, respondió Ricardo con lentitud. Legalmente, Klaus sigue siendo nuestro. Tenemos los documentos, el microchip está registrado a nuestro nombre. Pero sería cruel, completó Laura, sorprendiendo a su padre con su madurez. Quitarle el perro a alguien que no tiene casi nada. Ricardo asintió, orgulloso de la empatía que su hija demostraba, a pesar de su difícil situación. Exactamente. Esa misma noche, a unos kilómetros de distancia, Ernesto enfrentaba su propio dilema moral. Sentado en su modesta tienda de campaña, iluminado solo por una pequeña linterna, releía el mensaje que Ricardo le había dejado, una tarjeta con su número de teléfono y una invitación para visitar su casa el fin de semana. ¿Qué debo hacer?, murmuró, acariciando la cabeza de Alemán, que lo observaba atentamente. Si realmente eres Klaus, si fuiste entrenado para ayudar a esa niña. El pastor alemán ladeó la cabeza, sus ojos inteligentes fijos en Ernesto, como si intentara decirle algo importante. A su lado, Theo dormía hecho un ovillo, ajeno al conflicto interno de su humano. Ernesto sabía lo que era perderlo todo. Sabía cuánto dolía cada pequeña pérdida adicional cuando ya se estaba en el fondo. La idea de perder a Alemán, su fiel compañero de los últimos 3 años, era devastadora.
Pero igual de perturbadora era la idea de privar a una adolescente con movilidad reducida del perro especialmente entrenado para ayudarla. ¿Qué derecho tengo yo?, susurró, acariciando el suave pelaje del pastor alemán, de mantenerlo conmigo cuando podría estar cumpliendo un propósito mayor. Pero no era solo una cuestión de utilidad práctica. Había un vínculo emocional, una conexión profunda que habían desarrollado en las calles. Alemán no era solo una mascota o una herramienta, era un amigo, un confidente silencioso, un ancla en un mundo que le había dado la espalda a Ernesto. Y estaba Theo, el pequeño cachorro que adoraba a Alemán, siguiéndolo a todas partes, aprendiendo de él. ¿Cómo reaccionaría a una separación? A la mañana siguiente, Ricardo enfrentaba cuestionamientos similares mientras conducía hacia la oficina. La solución obvia, reclamar la propiedad de Klaus, le parecía cada vez más inadecuada. No era solo una cuestión legal o práctica, sino profundamente ética. No puedo simplemente quitarle el perro, murmuró para sí mismo, recordando la dignidad silenciosa de Ernesto, la manera en que hablaba de los perros como su familia. Por otro lado, estaba Laura. Su condición empeoraba, y la presencia de Klaus podría marcar una diferencia significativa no solo en lo físico, sino también en lo emocional. El reencuentro en el parque había devuelto más vida a los ojos de su hija de lo que Ricardo había visto en años. Durante la reunión matutina, Ricardo permaneció distante, con el pensamiento volviendo una y otra vez al dilema. Fue entonces cuando una idea comenzó a tomar forma, no una solución perfecta, quizás, pero sí una posibilidad que podría beneficiar a todos los involucrados. Marcos, llamó, deteniendo al director financiero tras la reunión. Aquel proyecto del centro de rehabilitación que discutimos el año pasado, ¿en qué estado está? El terreno ya fue comprado, los planos arquitectónicos están listos, respondió Marcos, sorprendido por el repentino interés. Solo estábamos esperando tu aprobación final para iniciar la construcción. Quiero acelerar eso, decidió Ricardo, y hacer algunas modificaciones en el proyecto original. Mientras tanto, en el parque, Ernesto había tomado su propia decisión. Tras una noche de reflexión, llamó al número que Ricardo le había dejado, usando el teléfono público cerca de la biblioteca comunitaria. Señor Méndez, habla Ernesto Santos. Sobre su invitación para visitar su casa. Creo que sería bueno para Alemán, para Klaus, volver a ver a la niña. ¿Podríamos programarlo para este sábado? La voz de Ricardo al otro lado de la línea no pudo ocultar el alivio y la gratitud. Por supuesto, estaremos muy felices de recibirlos. A todos ustedes, a ti, a Klaus y a Theo también. Al colgar, Ernesto sintió una mezcla contradictoria de emociones. Había dado el primer paso hacia lo que podría ser una separación dolorosa, pero también sentía, de alguna manera, que estaba haciendo lo correcto, no solo por la niña en silla de ruedas, sino quizás también por el propio Alemán. Vamos a conocer tu antiguo hogar, amigo, dijo al pastor alemán, que lo observaba con la misma atención de siempre. Y después, bueno, después veremos qué nos tiene preparado el destino. ¿Alguna vez te has enfrentado a un dilema moral relacionado con el bienestar de un animal? ¿Cómo lo resolviste? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides suscribirte a nuestro canal. ¿Qué esperas de este encuentro en la casa de los Méndez? Déjanos tu opinión. El sábado amaneció con un cielo sorprendentemente azul para esa época del año. Ernesto había pasado la mañana preparándose para la visita a la casa de los Méndez. Se bañó cuidadosamente en el baño público del parque, se puso su mejor ropa, aunque visiblemente gastada, impecablemente limpia, e incluso dio un baño improvisado a Theo, quien protestó durante todo el proceso. Alemán, por otro lado, parecía entender la importancia de la ocasión, manteniéndose excepcionalmente tranquilo durante su sesión de limpieza. Tenemos que causar una buena impresión, explicó Ernesto a los perros mientras caminaban hacia la parada de autobús. Ricardo se había ofrecido a recogerlos, pero el exprofesor educadamente había rechazado la oferta, prefiriendo mantener cierta independencia en ese primer encuentro formal. La casa de los Méndez se encontraba en un barrio residencial de clase media alta en las afueras de la ciudad, no ostentosa, pero claramente cómoda y bien cuidada. Cuando Ernesto tocó el timbre, sujetando firmemente las correas improvisadas que había hecho para los perros, sintió una oleada de inseguridad. ¿Qué hacía él allí, un hombre sin hogar, visitando a una familia en su casa confortable?
La puerta fue abierta por Laura, en su silla de ruedas, con una sonrisa radiante que de inmediato disipó parte de la tensión de Ernesto. «¡Vinieron!», exclamó ella, con los ojos fijos en Alemán, que enseguida se puso alerta, con las orejas hacia adelante en señal de reconocimiento. «Por favor, pasen». Ricardo apareció detrás de su hija, extendiendo la mano en señal de saludo. «Bienvenidos. Gracias por venir». La casa, por dentro, era espaciosa y adaptada para la movilidad de Laura, con pasillos amplios y sin escalones. Ernesto notó, con su mirada de profesor, las estanterías llenas de libros en la sala de estar, una biblioteca personal impresionante que incluía muchos clásicos que él mismo había enseñado durante años. «¿Le gusta la literatura?», preguntó Ricardo, notando el interés de Ernesto. «Fue mi vida durante 3 décadas», respondió él con una sonrisa melancólica. «Enseñé desde Shakespeare hasta literatura contemporánea». La conversación fluyó sorprendentemente fácil mientras tomaban café en la sala. Theo, al principio cauteloso, pronto se relajó lo suficiente para explorar el entorno, mientras que Alemán permanecía atento, dividiendo su atención entre Ernesto y Laura. «¿Puedo?», preguntó la adolescente, señalando al pastor alemán. Ernesto asintió, y Laura extendió la mano. Sin dudarlo, Alemán se acercó, colocándose al lado de la silla de ruedas como había hecho en el parque, la postura clásica de un perro de servicio listo para asistir. «Todavía lo recuerda», murmuró Laura, emocionada. «Después de tanto tiempo. Los perros tienen una memoria impresionante para las personas y las órdenes», comentó Ernesto. «Especialmente cuando hay una conexión emocional fuerte». Ricardo observaba la interacción con una mezcla de emociones. Ver a su hija tan animada era un bálsamo para su corazón, pero también hacía aún más difícil lo que necesitaba proponer. «Ernesto», comenzó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Me gustaría mostrarle algo, si no le molesta». Condujo a su visitante hasta un despacho, donde un portátil mostraba planos arquitectónicos y renderizaciones de un complejo moderno. «Este es el Centro de Rehabilitación y Tecnología Asistida que mi empresa está construyendo», explicó Ricardo. «Un espacio donde personas con movilidad reducida podrán acceder a tratamientos, equipos y entrenamiento para mayor independencia». Ernesto examinó las imágenes con genuino interés. «Parece un proyecto admirable. Una parte importante del centro estará dedicada a la terapia asistida por animales y al entrenamiento de perros de servicio», continuó Ricardo, llegando finalmente al punto. «Y estamos buscando a alguien con sensibilidad y experiencia para coordinar esa área». Ernesto frunció el ceño, confundido. «No entiendo. ¿Por qué me muestra esto?». Ricardo respiró hondo. «Le estoy ofreciendo un trabajo, Ernesto, como coordinador del programa de terapia asistida por animales». El silencio que siguió fue denso, cargado de implicaciones no dichas. Ernesto miró a Ricardo con una mezcla de sorpresa y desconfianza. «¿Por qué? Apenas me conoce. No tengo calificaciones para eso. Y seamos honestos, está ofreciendo esto porque quiere a Klaus». «Alemán», corrigió Ricardo con suavidad. «Ese es el nombre que conoce ahora, ¿verdad? Y sí, tiene razón en parte. Mi hija se beneficiaría enormemente de tenerlo de vuelta. Pero esto no es caridad disfrazada, Ernesto». Ricardo mostró más detalles del proyecto, explicando cómo la experiencia de Ernesto como profesor, combinada con su evidente vínculo con los animales, lo convertía en un candidato ideal para el puesto. «El centro tendrá alojamiento para el personal», añadió. «Usted y Theo tendrían un lugar donde vivir. Y en cuanto a Alemán, podría dividir su tiempo. Algunos días con Laura, otros con usted. No necesitamos separar completamente a una familia que ya ha pasado por tanto». Ernesto se sintió mareado ante la inesperada propuesta. Tras años en la calle, la perspectiva de un empleo, un techo, un propósito renovado, era casi demasiado para procesar. «¿Por qué haría esto por mí?», preguntó, su voz traicionando una emoción contenida. «Podría simplemente reclamar legalmente al perro. Tiene todos los documentos, supongo». Ricardo asintió, reconociendo la verdad en la observación. «Podría. Pero, ¿qué lección le enseñaría eso a mi hija? Que cuando tienes poder y recursos puedes simplemente tomar lo que quieres, sin considerar el impacto en los demás».
Regresaron a la sala, donde encontraron una escena que respondía mejor que cualquier argumento. Laura jugaba con ambos perros, riendo cuando Theo intentaba subirse a su silla para alcanzar un juguete, mientras Alemán observaba pacientemente, como un hermano mayor supervisando las travesuras del menor. «No le pido una respuesta inmediata», dijo Ricardo suavemente. «Piénselo. Consulte con sus amigos si quiere verificar mis credenciales. El centro abrirá en 3 meses. Hasta entonces, podemos encontrar un arreglo temporal que funcione para todos». Ernesto observó la escena por unos instantes más. La alegría genuina de Laura, el comportamiento protector de Alemán, la energía traviesa de Theo. Algo dentro de él, una resistencia construida por años de decepciones y pérdidas, empezaba lentamente a ceder. «Lo pensaré», respondió finalmente. «Es más de lo que esperaba cuando vine aquí hoy». Cuando llegó la hora de partir, Laura hizo un tímido pedido. «¿Podrían volver mañana? Tal vez, para almorzar». Ernesto miró a Ricardo, que asintió alentadoramente. «Será un placer», respondió, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad en su voz. De camino de regreso al parque, caminando lentamente con los perros, Ernesto trataba de procesar todo lo que había pasado. La propuesta de Ricardo era generosa, quizá demasiado generosa. Los años en la calle le habían enseñado a desconfiar de las ofertas que parecían demasiado buenas para ser verdad. Pero había algo en la interacción entre Laura y Alemán que no podía negar ni ignorar. El pastor alemán claramente reconocía su antiguo papel como perro de servicio, y parecía genuinamente feliz de retomar esa función, aunque fuera por un momento. «¿Qué opinan, amigos?», preguntó a los perros, que caminaban fielmente a su lado. «¿Estamos listos para un cambio tan grande?». Theo lo miró con esa expresión canina de adoración incondicional, mientras Alemán mantenía su paso constante, como siempre, confiable, estable, adaptable. Exactamente las cualidades que lo habían convertido en un excelente perro de servicio, y en un compañero invaluable en las calles. ¿Crees que a veces las soluciones más inesperadas pueden ser las mejores? Comparte tu opinión en los comentarios y no olvides dejar tu like si esta historia está tocando tu corazón. Una semana pasó desde la visita a la casa de los Méndez. Para Ernesto, fueron días de profunda reflexión y conflicto interno. La propuesta de Ricardo, un empleo, vivienda, un nuevo comienzo, rondaba su mente como un sueño casi imposible de creer. «Parece demasiado bueno para ser verdad», comentó con doña Clara, la dueña de la pequeña panadería que a menudo le obsequiaba panés del día anterior. La señora mayor era una de las pocas personas con quienes Ernesto mantenía un vínculo cercano lo suficiente como para compartir sus dilemas. «¿Y por qué no podría ser verdad?», preguntó ella mientras envolvía algunos panés. «No todas las personas tienen segundas intenciones, Ernesto. A veces, la gente simplemente desea hacer el bien. O quizás solo quiere recuperar al perro», respondió Ernesto, con una desconfianza que se había anidado en su interior tras años de decepciones. «Si fuera solo eso, podría reclamarlo legalmente», observó doña Clara, yendo directo al grano. «Además, está ofreciendo que sigas en contacto con el perro. Eso no suena a alguien que intenta engañarte». Ernesto sabía que ella tenía razón, pero algo dentro de él resistía. No era solo orgullo, aunque eso también pesaba. Era miedo. Miedo a confiar de nuevo, a permitirse la esperanza, solo para ver cómo todo se desmorona como antes. Durante esa semana, Ricardo cumplió su palabra, no presionaba por una respuesta. En su lugar, invitó a Ernesto y sus perros a visitas casi diarias, que poco a poco se convirtieron en una rutina agradable. Laura florecía visiblemente en presencia de Alemán, quien recuperaba con naturalidad su rol de perro de servicio durante esas visitas, mientras Theo ganaba el afecto de todos con su energía y cariño indiscriminados. Fue en una de esas visitas que ocurrió el momento decisivo. Laura había tenido un día particularmente difícil en su sesión de fisioterapia. El dolor la dejó irritada y frustrada. Al intentar alcanzar un libro en una repisa baja, su mano tembló y tiró varios objetos. «¡Maldito sea!», exclamó, con lágrimas de frustración brillando en sus ojos. «Odio esto. Odio no poder hacer ni las cosas más simples». Antes de que los adultos reaccionaran, Alemán se movió instantáneamente. Con precisión entrenada, empezó a recoger los objetos caídos,
trayéndolos uno por uno a Laura. No solo eso, se colocó al lado de la silla, permitiéndole apoyarse en su cuerpo para alcanzar la repisa. La frustración de Laura se deshizo en asombro, y luego se transformó en una sonrisa temblorosa. «¿Lo recuerdas?», susurró, acariciando la cabeza del pastor alemán. «¿Recuerdas todo lo que aprendiste?». Ernesto observaba la escena con el corazón apretado. Era imposible negar el vínculo especial entre Laura y Alemán, la forma en que el perro parecía anticipar sus necesidades antes de que ella siquiera lo pidiera. Era una conexión que trascendía el entrenamiento, era una asociación genuina. Esa noche, solo en su carpa en el parque, Ernesto tomó su decisión. No sería fácil, nada que valga la pena lo es. Pero por primera vez en años, se permitió sentir algo peligrosamente cercano a la esperanza. A la mañana siguiente, llamó a Ricardo desde el teléfono público. «Acepto su propuesta», dijo sencillamente cuando el empresario contestó. «Con una condición». «¿Cuál sería?», preguntó Ricardo, apenas ocultando su alivio. «Quiero ver el centro de rehabilitación. El lugar real, no solo planos y dibujos. Quiero entender exactamente qué haría allí». Ricardo aceptó de inmediato, y esa misma tarde llevó a Ernesto, Alemán y Theo a visitar la obra del Centro de Rehabilitación y Tecnología Asistiva. El lugar era impresionante, incluso inacabado, amplio, moderno, diseñado pensando en la accesibilidad. Ricardo le explicó cada detalle: las salas de fisioterapia, el laboratorio de tecnología asistiva, los espacios al aire libre para entrenamiento canino y los alojamientos para el personal. «Esta sería su área», dijo, señalando un espacio verde al lado del edificio. «Para entrenamiento al aire libre y terapia asistida por animales. Y aquí», apuntó a un pequeño apartamento en el complejo, «sería su vivienda. No es lujosa, pero sí cómoda. Con espacio suficiente para usted y los perros». Ernesto recorrió el lugar en silencio, absorbiendo todo. Alemán y Theo exploraban curiosos, el pastor alemán con su habitual dignidad, el perrito mestizo con entusiasmo juvenil. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, enfrentándose a Ricardo. «Debe haber personas más calificadas. Profesionales entrenados». Ricardo meditó un instante antes de contestar. «Las habilidades técnicas se aprenden. La experiencia se puede enseñar. Pero lo que usted tiene, esta conexión con los animales, esta comprensión profunda sobre lo que significa perderlo todo y reconstruirse, eso no se enseña». Hizo una pausa, observando cómo Alemán se había posicionado naturalmente al lado de Ernesto, atento y protector. «Además», continuó, «este centro no es solo un proyecto comercial para mí. Es personal. Cuando Laura sufrió el accidente, me prometí que si algún día tuviera los recursos, crearía algo para ayudar a otras familias en situaciones similares». Ernesto asintió lentamente, comenzando a comprender. «¿Y en cuanto a Alemán?». «Klaus». «Puede ser ambos», respondió Ricardo con una sonrisa. «Klaus para Laura, Alemán para usted. Podemos establecer una rutina, algunos días con ella, otros con usted. Lo importante es que no sea completamente separado de quienes lo aman». La simplicidad de la solución propuesta conmovió profundamente a Ernesto. No era perfecta, nada en la vida real lo es. Habría ajustes, desafíos, momentos duros. Pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro se abría a posibilidades más allá de la mera supervivencia. «¿Cuándo empezamos?», preguntó, extendiendo la mano. Ricardo la apretó firmemente, su rostro iluminado por el alivio y la gratitud. «El centro estará listo en 3 meses. Pero podemos iniciar su transición inmediatamente, si está dispuesto». Al salir del lugar, Ernesto sintió una mezcla de emociones: preocupación por lo desconocido que venía, nostalgia del ritmo sencillo, aunque difícil, de sus días en la calle, y algo que casi había olvidado: esperanza. Al lado suyo, Alemán caminaba con su postura atenta y digna de siempre, mientras Theo saltaba por delante como si supiera ya que todo se encaminaba hacia algo mejor. ¿Alguna vez tuviste que superar el miedo y la desconfianza para aceptar una segunda oportunidad o un nuevo comienzo en tu vida? Comparte tu experiencia en los comentarios y no olvides dejar tu like si llegaste hasta aquí. La transición no fue instantánea ni fácil. Ricardo le había ofrecido a Ernesto un pequeño apartamento temporal mientras se finalizaba el centro de rehabilitación,
pero el exprofesor resistía al principio, prefiriendo una adaptación más gradual. Pasé 3 años en la calle, explicó. Necesito readaptarme poco a poco a una vida entre 4 paredes. La solución, un punto medio. Ernesto comenzó a pasar algunos días de la semana en el apartamento de visitas de los Méndez, y regresaba al parque los otros días. Esta rutina permitió que él, Alemán y Theo se acostumbraran poco a poco al cambio, mientras Ricardo y Laura respetaban su ritmo y su espacio. Para Laura, la presencia intermitente de Alemán, o Klaus, como aún lo llamaba cariñosamente, trajo una transformación notable. Su fisioterapeuta notó mejoras significativas, tanto en su movilidad como en su actitud. Es como si hubiera encontrado un nuevo propósito, comentó ella a Ricardo tras una sesión especialmente productiva. La presencia del perro la motiva de una forma que ningún ejercicio lo hacía antes. No se trataba solo de asistencia práctica, recoger objetos, abrir puertas, servir de apoyo físico, sino de la compañía constante, la aceptación incondicional y la paciencia infinita que realmente marcaban la diferencia. Con Klaus a su lado, Laura se sentía menos una paciente y más una adolescente normal con un compañero extraordinario. Para Ernesto, la adaptación fue más compleja. Después de años sobreviviendo con lo mínimo, la abundancia repentina, aunque modesta para Ricardo, lo desorientaba. Actos simples como dormir en una cama real, bañarse con agua caliente, abrir una nevera llena, le provocaban gratitud y culpa. Siento como si traicionara a la gente que dejé atrás, confesó a Ricardo en una charla nocturna, refiriéndose a los otros habitantes del parque. ¿Por qué merezco esta segunda oportunidad cuando tantos siguen allí? Tal vez tu misión sea precisamente crear oportunidades para otros, respondió Ricardo. El programa que vas a coordinar podría incluir a personas en situación similar a la tuya. La idea germinó en la mente de Ernesto. En las semanas siguientes, mientras se preparaba para asumir su rol, comenzó a diseñar un proyecto ambicioso, un programa de capacitación para personas vulnerables, que enseñara a trabajar con animales rescatados, generando nuevas posibilidades para ambos. Theo, el pequeño perro, se adaptó rápidamente. Conquistó a Laura con su energía desbordante, convirtiéndose en una compañía constante en sus estudios, no como asistente entrenado, sino como una fuente de alegría que liberaba tensiones. Es como un hermanito hiperactivo, bromeaba Laura. Justo lo que necesitaba para no tomarme todo tan en serio. La dinámica entre los dos perros también evolucionó. Alemán, siempre serio y responsable, parecía relajarse con la presencia de Theo y a veces se unía a sus juegos con dignidad cómica. El pequeño, por su parte, claramente idolatraba al pastor alemán más viejo, imitando sus gestos y buscando su aprobación. Son como hermanos, observó Laura una tarde, mientras ambos descansaban en el jardín. Diferentes en todo, pero unidos. La observación hizo sonreír a Ricardo. Poco a poco, sin que nadie se diera cuenta exactamente cuándo o cómo, habían comenzado a funcionar como una familia improvisada, diferente, poco convencional, pero genuina en su afecto mutuo. El momento que cristalizó esta realidad llegó una tarde común, 3 meses después del primer encuentro en el parque. Laura había tenido un mal día en la escuela, comentarios insensibles, frustraciones con la accesibilidad, el desgaste emocional de vivir en una silla de ruedas. Llegó a casa agotada y encontró a Ernesto en el salón, rodeado de libros y apuntes, preparando el currículo para su programa. Los perros corrieron a recibirla. El pastor alemán, al percibir su estado emocional, se colocó a su lado en silencioso apoyo. ¿Mal día?, preguntó Ernesto con ternura. Laura asintió, sin fuerzas para hablar. Sorprendentemente, él no ofreció frases hechas o consejos vacíos. En cambio, cerró sus libros y preguntó: ¿Has leído El viejo y el mar de Hemingway? Cuando ella negó con la cabeza, sonrió. Habla de persistir frente a la derrota, le dijo, sacando una edición desgastada de su pequeña colección. Creo que te gustará. Comenzó a leer en voz alta, con su voz educada dando vida a cada palabra. Laura cerró los ojos y se entregó a la historia, con Alemán fiel a su lado y Theo acomodándose después en su regazo. Cuando Ricardo llegó una hora más tarde, encontró a los 5 absortos en la lectura compartida. La escena lo impactó. No era la familia que había imaginado tras la muerte de Ana. No era el futuro que Ernesto había proyectado después de años en la academia. Tampoco el destino que alguien esperaría para un pastor alemán entrenado o un perrito callejero. Sin embargo, allí estaban,
una familia forjada no por lazos de sangre o conveniencia social, sino por necesidad mutua, respeto creciente y la capacidad de ver valor donde otros solo veían pérdida. ¿Puedo unirme?, preguntó Ricardo suavemente. Laura sonrió y ofreció espacio en el sofá. Claro, papá. Ernesto nos está mostrando que incluso la derrota puede ser digna si la enfrentamos con coraje. Mientras se acomodaba para continuar escuchando, Ricardo reflexionó. A veces, las familias más fuertes son aquellas forjadas por la adversidad compartida y por la elección consciente de permanecer juntos, a pesar de todo. ¿Crees que las familias pueden formarse de maneras inesperadas? Comparte tu historia en los comentarios y no olvides dejar tu like si has llegado hasta aquí y estás disfrutando de la historia de esta familia tan especial, formada a partir de Klaus o Alemán. Tú puedes elegir el nombre que más te guste. Al fin y al cabo, él responde a ambos. 6 meses han pasado desde que el Centro de Rehabilitación y Tecnología Asistiva abrió sus puertas. Lo que comenzó como un proyecto ambicioso se ha convertido en una realidad vibrante, un lugar donde personas con diferentes necesidades encuentran no solo asistencia técnica, sino también comprensión y comunidad. En el corazón del centro está el programa de terapia asistida con animales, coordinado por Ernesto Santos. Él es profesor, ya con el uniforme oficial del centro y su credencial de coordinador, pasea por los espacios verdes, observando con orgullo las sesiones en curso. «Profesor Ernesto», gritó Miguel, un adolescente con parálisis cerebral que participa en el programa desde hace 3 meses. «Mira lo que Luna y yo hemos logrado». Ernesto sonrió al ver al joven guiando con seguridad a la joven labradora a través de un circuito de obstáculos, usando comandos adaptados a su forma de hablar. Luna, una de las perras rescatadas y entrenadas por el programa, respondía con entusiasmo y precisión. «Excelente trabajo, Miguel», lo felicitó Ernesto. Su conexión con Luna es cada vez más fuerte. El programa había crecido más allá de las expectativas iniciales. Lo que empezó con Alemán y Teo como demostradores ahora incluía 12 perros rescatados de diferentes tamaños y razas, todos entrenados para diversas funciones de asistencia y terapia. Lo aún más significativo, el equipo de entrenadores incluye a 3 personas sin hogar, reclutadas personalmente por Ernesto, quienes han encontrado en el trabajo con los animales una vía para reconstruir sus vidas. ¿Quién mejor para entender el valor de una segunda oportunidad que quienes la han necesitado?, decía Ernesto siempre que alguien cuestionaba sus decisiones de contratación. Más allá, Laura dirigía su propia sesión de orientación para nuevos usuarios de perros de servicio. A sus 16 años, se había convertido en una especie de embajadora no oficial del programa, compartiendo su experiencia con Klaus/Alemán para ayudar a otros jóvenes a establecer vínculos efectivos con sus compañeros caninos. La clave no es verlos como herramientas o equipamiento, explicaba a una chica recién llegada a quien le entregaban su primer perro de servicio. Son una alianza. Se cuidan mutuamente. A su lado estaba Alemán, el nombre que todos en el centro habían adoptado para el pastor alemán, respetando la elección de Ernesto. El perro mantenía su postura digna y atenta, ocasionalmente lanzando una mirada para chequear dónde estaba Teo, quien frecuentemente acompañaba a Ricardo en sus rondas administrativas por el centro. La solución para el uso compartido de Alemán había evolucionado naturalmente. Durante los días entre semana, el pastor alemán permanecía en el centro, donde podía estar con Laura después de sus actividades escolares y también con Ernesto durante la jornada laboral. Por las noches y los fines de semana alternaba entre la casa de los Méndez y el pequeño apartamento de Ernesto en el complejo residencial del centro. Teo lo acompañaba regularmente en ambos lugares. Es como custodia compartida, bromeaba Laura, solo que nadie está divorciado y todos nos llevamos bien. Este arreglo poco convencional se había convertido en un caso de estudio informal sobre cómo los perros de servicio pueden beneficiar a múltiples personas sin perjudicar su entrenamiento ni su bienestar. Ricardo, siempre atento a oportunidades innovadoras, ya planeaba un artículo científico sobre el tema, con Ernesto y Laura como coautores. Esa tarde el centro recibía visitas muy especiales, representantes del Ministerio de Salud interesados en expandir el programa a hospitales públicos. Ricardo, un poco nervioso ante lo relevante de la visita, se encontró con Ernesto en la zona exterior. «Están impresionados», comenta al ajustarse la corbata. «Especialmente con el programa de entrenamiento para personas en situación de vulnerabilidad». Ernesto asiente,
observando con satisfacción a los instructores trabajando con sus perros. Las personas necesitan un propósito tanto como necesitan refugio. A veces, incluso más. La visita continuó hacia el interior, donde Laura demostró cómo Alemán la asistía en tareas cotidianas, desde agarrar objetos en estanterías altas hasta abrir puertas o activar interruptores. El desempeño de la joven impresionó visiblemente a los visitantes, que tomaban notas y formulaban preguntas sobre el entrenamiento y la adaptación de los perros. ¿Y el perrito blanco?, preguntó uno de los representantes, señalando a Theo, que los observaba de cerca. ¿También está entrenado para asistencia? Laura sonrió y entabló una mirada cómplice con Ernesto. Theo tiene un rol diferente, pero igualmente importante. Es nuestro especialista en terapia emocional. Como si intuyera que hablaban de él, el pequeño mestizo se acercó con alegría al grupo, moviendo la cola para invitar a que le hicieran caricias. En cuestión de segundos, incluso el visitante más serio se rindió ante su encanto y se agachó para acariciarle las orejas. ¿Lo ven?, rió Laura. Especialista en derribar barreras y suavizar formalidades. Cuando llegó el final del día y los visitantes se despidieron prometiendo futuras colaboraciones, el equipo se reunió para celebrar. Ricardo descorchó una botella de espumoso sin alcohol, sirviendo copas para todos, incluyendo a Laura. Un brindis, propuso. Por el centro de rehabilitación y todos aquellos que hicieron realidad este sueño. Por los segundos comienzos, añadió Ernesto, con la mirada puesta en Alemán y Theo, que observaban las burbujas con curiosidad canina. Y por los lazos que nos unen, completó Laura, con voz llena de emoción, incluso cuando parecen imposibles o improbables. Más tarde, mientras el sol se ocultaba, Ernesto halló un momento de paz en el jardín del centro. Sentado en un banco, con Alemán y Theo descansando a sus pies, reflexionaba sobre la extraordinaria trayectoria de los últimos meses, desde la desesperanza en las calles hasta encabezar un programa que realmente está cambiando vidas. Ricardo se unió a él en silencio, respetando su instante de contemplación antes de hablar. ¿Sabes qué me impresiona más?, terminó. Como todo comenzó con un encuentro casual en un parque. Si aquel día hubiese tomado otro camino. ¿Crees en el destino?, preguntó Ernesto, con una leve sonrisa. Ricardo lo pensó un instante. Creo que la vida nos ofrece momentos de elección, respondió. Encrucijadas donde podemos mantenernos en lo seguro o arriesgarnos a algo nuevo. Como ofrecer trabajo a un hombre sin hogar que apenas conocías. O como ese hombre aceptar, a pesar de todas las razones para desconfiar. Ambos rieron suavemente, reconociendo lo improbable de su amistad y colaboración. Alemán alzó la cabeza al escuchar pasos cercanos. Laura, regresando de su última sesión con uno de los nuevos beneficiarios del programa. ¿Hicieron una reunión sin mí?, bromeó mientras maniobraba su silla para unirse. Solo filosofábamos sobre coincidencias y decisiones, dijo Ricardo. Laura sonrió y alargó la mano para acariciar a Alemán, que se acomodó para estar al alcance. No creo que haya sido coincidencia, afirmó pensando. Creo que Estrella nos eligió, a todos nosotros. Los tres contemplaron esa posibilidad en silenciosa complicidad bajo las primeras estrellas que asomaban en el cielo vespertino. Theo, siempre atento a los cambios de energía, se levantó para olfatear un arbusto, provocando sonrisas. Independientemente de cómo llegamos aquí, concluyó Ernesto, agradezco que hayamos encontrado este camino juntos. Ricardo asintió, colocando su mano en el hombro del amigo. Algunos lazos, una vez formados, simplemente no se rompen. Laura observó a los dos hombres que se habían convertido en una familia imprevista para ella, su padre, que reconstruyó su vida tras la pérdida de su madre, y Ernesto, que halló redención y dignidad tras perderlo todo. Mientras caminaban juntos de regreso al centro, Ricardo empujando suavemente la silla de Laura, Ernesto a su lado con los perros. Una familia no definida por vínculos de sangre o convenciones, sino por decisiones diarias de permanecer unidos, ver valor en los demás y construir puentes sobre los abismos que la vida a veces presenta. Y en el centro de esa familia improbable, símbolo vivo de conexión y lealtad, caminaba un pastor alemán con una marca en forma de luna en el pecho, el guardián de las segundas oportunidades que, sin saberlo, unió dos mundos que parecían imposibles de conectar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de otras historias emocionantes sobre la increíble conexión entre los seres humanos y nuestros amigos caninos.
Y comparte con nosotros en los comentarios. ¿Alguna vez fuiste testigo de cómo un animalito transformó la vida de alguien cercano a ti? Cuéntanos tu experiencia, y la convertiremos en una historia que también pueda emocionar a muchas otras personas. Gracias por acompañarnos, y hasta el próximo vídeo.